Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto. ¿Cómo le va? Les saludo con mucho gusto esta noche de sábado 25 de enero del año 2014. Un día como hoy nació mi señora madre, que en paz descanse, precisamente 2014. Saludo como siempre con mucho cariño, con mucho afecto a mi amigo Andrés Lagunas, con quien vamos a compartir con usted temas muy interesantes que se vienen en la agenda pública. Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias, Javier. Pues tenemos mucha información. Más adelante vamos a tener una interesante entrevista con el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, que nos habla de la reforma política, de cómo en este órgano electoral, en lugar de pensar en la presunta desaparición, sí, tratan de seguir trabajando y dando resultados. Y por supuesto vamos a tener una charla muy interesante con el empresario automotriz, don Raúl Iragorri Montoya. Así es, pero si gustas empezamos. El tema que me parece que es interesante por la cercanía ya es la rendición del primer informe, el informe oficial, formal, constitucional, que tendrá que rendir el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, porque el día 1 de octubre del año pasado en el World Trade Center pues fue una reunión, un mensaje con motivo de su primer año. Del primer año, sí. Y ya constitucionalmente es la fecha en que tendrá que rendir informe. No hay una fecha específica, seguramente la estará definiendo y dando a conocer en estos días. Ya notificó, Javier, ya le notificó el gobierno de Graco Ramírez al Congreso del Estado su intención de acudir el próximo 1 de febrero al Congreso en el marco de la sesión de apertura del periodo ordinario de sesiones, pero, como tú bien dices, falta, pues finalmente la propia Constitución lo señala, el gobernador está obligado a rendir un informe por escrito. Aquí hay que recordar que antes la Constitución decía que el Congreso tenía que presentarse ante el Congreso a rendir el informe, ya sea directamente ante los diputados o bien solamente se lo podía mandar por escrito. El protocolo viejo de la política priista, bueno, era que el gobernador llegaba, le aplaudían, le reconocían, le quemaban incienso, y después gobernadores que en un supuesto acto democrático intentaban solamente mandar su informe por escrito, pero no era más que otra cosa por el temor a las protestas sociales en la calle. Sobre todo en estos últimos 2 sexenios, Andrés, en los 2 recientes últimos, en los que había manifestaciones ya de la gente, del público, porque cuando el PRI en aquellos tiempos que era hegemónico y arrastraba con todo y con las masas, pues todo el mundo iba a rendirle pleitesía al gobernador, y el Congreso del Estado lucía pletórico, se desbordaba en gente. Era el día del gobernador. Sí, en las calles, el confeti, las bandas de viento para saludar al gobernador. Bien lo dices, en estos nuevos tiempos democráticos, pues además los gobernantes trataron de cubrirse las espaldas, de evitar el contacto con el público, con la gente, para evitar estos reclamos sociales, y hoy el gobernador está pidiendo ir al Congreso del Estado. Está por definirse. Javier Bolaños, el coordinador del grupo parlamentario, decía... Del PAN y también el del PRI. Sí, y había algunas cuestionantes respecto a la fecha, pero tendrá que definirse en estos días. Exacto, Pimentel del PRI también envió un comunicado esta semana donde señalaban pues que ellos no compartían la posibilidad de que el 1 de febrero, en sesión de apertura, el gobernador hiciera uso de la palabra en el marco ya de su informe. Lo cierto es que es política, Javier. Se van a tener que poner de acuerdo tanto el Congreso como el gobernador, porque bueno, pues la Constitución indica que el gobernador debe enviar por escrito su informe de actividades, pero ese protocolo se hizo cuando al gobernador no le interesaba ir al Congreso. Ahora el gobernador Graco Ramírez sí le interesa ir al Congreso, sí quiere hacer uso de la tribuna. Lo dijo. Y no teme a enfrentar y debatir con los diputados. Claro, sí, así es. Y lo dijo, no recuerdo si la última vez que estuvo en el Congreso dijo, quiero venir frecuentemente al Congreso del Estado, y seguramente que ahí lo veremos en febrero, en la fecha que acuerden con los diputados. Tendrá que venir, no sé, una nueva evaluación de su primer año de gobierno,
Seguramente los partidos volverán a hacer un análisis de cuál ha sido el desempeño del gobernador como de sus funcionarios. Ya hizo el gobernador algunos movimientos importantes, cambios que anunció hace 3, 4 semanas, el del secretario de Seguridad Pública, algunos, el de Educación, y seguramente que ya llega prácticamente a rendir un mensaje, porque ya él ya está en lo suyo, ya trabajando en los proyectos que tiene planteados para este año 2014. Para finalizar, Javier, la próxima semana vamos a hacer un ejercicio periodístico de análisis, de revisión de resultados más a fondo, pero por lo pronto yo te puedo adelantar algo. Después de que esta semana ya en Huautla, el gobernador al momento de entregar algunas obras a la comunidad habló del tema de la seguridad, informó que ya el próximo mes, es decir, en febrero, se empiezan a instalar las 1000 videocámaras que había él comprometido, y al mismo tiempo en un edificio 200 personas día y noche van a estar monitoreando con estas videocámaras ciudades donde está más grave la incidencia delictiva, en municipios y por regiones, lo adelantó, y ahí dijo que le van a ganar a la delincuencia la guerra. Y vamos a escuchar, si te parece, unos fragmentos de lo que decía textual, y ahorita te explico por qué. Punto por punto. No queremos que entren cucarachas acá a Morelos para estar más seguros. Vamos a instalarles aquí a todos cámaras. Empezamos ya a más tardar ya el sembrado en este mes que viene. Son 1000 cámaras en todo el estado. Y vamos a ver por pantallas todo lo que ocurre, y vamos a cuidar a la gente día y noche, porque va a haber una especie de edificio lleno de pantallas, más de 100 o 200 gentes viendo las pantallas por municipio y por zonas más delicadas, según información, para que ganemos la batalla por la delincuencia. Vamos a acabar con la delincuencia en Morelos. Vamos a vivir seguros y en paz. Punto por punto. Mira, Javier, me interesaba que escucháramos este mensaje que da en Huautla el gobernador a unos días de su informe, porque él bien sabe que por parte de algunas fuerzas políticas opositoras, en su papel de criticar y de tratar de ponerle la zancadilla al Ejecutivo, se entiende, pues van a tratar de cuestionar el tema de la seguridad. En las redes sociales, en las mesas de familiares, de amigos, se habla mucho del tema de la seguridad. Es el tema principal. ¿Cumplió o no cumplió en los 18 meses el gobernador, o va a cumplir, porque todavía no se cumple en los 18 meses, sí, con erradicar la violencia, la delincuencia, la inseguridad? ¿Fracasó o no fracasó? La política pública en materia de prevención del delito está fracasada, debería cambiarse, y quise que escucháramos este audio porque a mí me queda claro que esa es la estrategia que va a darse en el primer informe. Ese ánimo de echarse para adelante, de decir, le vamos a ganar a la delincuencia. No, bueno, y porque además sigue siendo el tema que más preocupa a la sociedad. Digo, sí le preocupa al gobernador, desde luego, la posición de los partidos políticos, que esa va a ser de crítica a su gobierno, la parte de la seguridad, pero sobre todo me imagino yo que le preocupa más lo que la gente sienta y perciba, y la gente aún no se siente plenamente segura o no se siente nada segura. Así es que qué bueno que viene la instalación de 1000 cámaras. Había ofrecido al inicio de su mandato que iban a ser 2000, después escuché que 1800, ojalá que realmente sean más. Las cámaras está bien identificado que no inhiben el delito, sirven para identificar a los delincuentes, pero de algo van a servir. Así es, bueno, pues es parte del análisis que se va a estar dando estos días en torno al primer informe de actividades de Graco Ramírez Garrido Abreu, que será todo a indicar el 1 de febrero en la Cámara de Diputados, a pesar de las resistencias que han hecho algunos diputados en estos días recientes. Javier, si te parece, porque va vinculado, hay que hablar de política. Sorprendió, Andrés, esta semana esta alianza que formalizaron, por lo menos dicen no electoral todavía, sí para ir a buscar que los gobiernos de Temisco, de Emiliano Zapata, de Jutepec y ¿cuál particularmente más? Estos tres, que le den resultados a la ciudadanía, porque dice que no están dando resultados, que no están trabajando, y esta alianza que se formalizó esta semana entre el PRI y el PAN
la podemos ver concretada quizá en el 2015, y digo quizá porque tiene sus debilidades. Si tomamos en cuenta que cuando ya se vaya acercando el tiempo electoral de elegir quiénes van a ser a los candidatos, ahí puede romperse esta alianza. Por lo mientras hoy, Jorge Schiaffino y Norma Alicia Popoca se reunieron para trabajar juntos. Mira, por lo pronto hay que destacar dos cosas. Número uno, que esos acercamientos que han tenido Schiaffino y Norma Alicia Popoca del PRI y del PAN han sido todavía privados. Esta semana se hizo la primera presentación que se iba a dar ya entre líderes de los comités municipales del PAN y del PRI en Jiutepec, Zapata y Temisco. Yo vi a los líderes priistas encabezados por Schiaffino y llegaron unos panistas ahí en Sumilla, en un salón de Sumilla, para hablar de esta alianza estratégica entre PAN y PRI en esos tres municipios que ya mencionaste. Pero, ¿qué crees? Los panistas, cuando vieron la presencia de los medios de comunicación, huyeron. Llegaron, saludaron y muy discretamente se fueron. Por eso nosotros publicamos en nuestro portal de puntoporpunto.tv.com.mx que los panistas se chiviaron. Pero a quien más le conviene esta alianza, Andrés, sin duda es al Partido Acción Nacional, que en la reciente elección perdieron hasta la camisa. Están muy debilitados y nacionalmente traen una fuerte pugna, Madero con Cordero, Josefina, Oliva, y bueno, esto se refleja desde luego en el ánimo de la militancia panista. Entonces, finalmente, a quien le conviene más esta alianza para el 2015 es al PAN. Y yo preguntaba antes de entrar al cuadro contigo, Andrés, ¿ves la posibilidad de una alianza PAN-PRI en Cuernavaca? Pues fíjate que se ve complicado porque yo creo que el PAN tiene para ganar solo Cuernavaca, el PRI tendría que refrendar. Yo creo en Cuernavaca va a haber una elección muy cerrada. PAN, PRI y PRD, se va a meter el PRD a la competencia porque está haciendo un trabajo interesante para poder ganar la presidencia, pero entonces yo creo que aquí quizás el PAN crea que puede ganar solo y no vaya en la alianza con el PRI. Pero mira, antes de que avancemos en el análisis, vamos a escuchar cómo Schiaffino pues tuvo que explicar, habló de su consejo político que se llevó a cabo este sábado, del PRI, tratando pues de decir, pues es que no se fueron, tratando pues de minimizar la fuga de los panistas de este evento. Pero ya precisamente sobre la alianza PAN-PRI dijo no va a ser electoral, pero va a ser estratégica. Vamos a escuchar. Punto por punto. Definitivamente estamos en inicio de pláticas en muchos municipios, porque nosotros debemos seguir el ejemplo que nos puso el presidente Peña Nieto, y nosotros creemos que para mejorar la administración pública, si se hace necesario hacer ciertas alianzas, las debemos hacer, porque la gente merece tener mejor gobierno. Y en estos municipios que tú acabas de mencionar, no ha habido ninguna posibilidad de que mejore la seguridad, de que mejore el empleo, de que mejore la administración. Entonces, tenemos pláticas permanentes en la misma mesa de la reforma política que tuvimos antier, lo platicamos con la presidenta del Partido Acción Nacional de manera muy abierta, pero este es en bien de la comunidad, de los municipios. Todavía no estamos en tiempos electorales y entonces estamos abiertos, como lo está el presidente Peña con el Pacto por México, de hacer todo tipo de alianzas con tal de que se mejoren las condiciones de vida de los habitantes de los municipios. Punto por punto. Pues bueno, bien decías, Andrés, me parece que Cuernavaca sí va a ser una elección cerrada. Estábamos todavía a 1 año y medio, pero ya los partidos y los aspirantes ya se empiezan a perfilar. Ya lo hemos platicado hace un mes en el análisis que hicimos de quienes ya empiezan a asomar la cabeza, que quieren ser candidatos a presidentes municipales en los principales municipios que analizamos, y no queda duda que Cuernavaca, el candidato que va en caballo de Hacienda por parte del PRD, y lo vemos ya trabajando fuerte, tiene gente que está trabajando, yo sé de estructuras que están trabajando, es Jorge Meseguer, que además tiene el respaldo del gobernador y puede ganar. También en el PRI, bueno, pues porque hoy es gobierno, pero sin embargo el PRI tiene el problema grandísimo de que están peleados a morir, los grupos muy divididos, además de que van a surgir como 20, como 20 aspirantes, todos con el merecimiento de ser candidatos. Y en el PAN, como bien dices tú, fueron gobierno, y me parece que la sociedad de Cuernavaca
no quedó con tan mal sabor de boca. Podría... No, y un ejemplo es que en la elección del año pasado, del 2012, el partido que más votos tuvo en Cuernavaca fue el PAN, como partido. Como partido solo. Ya el PRD ganó los distritos por sus alianzas y el PRI ganó Cuernavaca por otro tipo de alianzas. Pero yo, para finalizar el tema, Javier, solamente debo decir que yo sí estoy sorprendido de una alianza PAN-PRI. No sé si llegue a darse, a concretarse en el 15, porque el PAN, con quien ha hecho alianzas a nivel nacional, ha sido con el PRD, en Puebla, en Baja California, en Oaxaca. Sorpresas sí, pero entiendo que en política, y más hablando de intereses partidistas, pues no es descabellado. Claro, bueno, pues el PAN y el PRI desde luego que van a ir con el que hoy es gobierno, que es el PRD, y ahí se pueden concretar algunas alianzas, ¿no? Además, sobre todo si van viendo números y van haciendo sondeos y estudios de opinión científicos con la metodología adecuada, y se dan cuenta que hay una quizá, no tengo el dato yo la verdad, pero si se dan cuenta que la sociedad está pues desilusionada del PRD, pues van a hacer estas alianzas para las elecciones. No hay nada escrito, todavía es muy temprano, pero así se van haciendo los primeros coqueteos en materia de política. Se dejan agarrar la pierna unos a otros. El único partido realmente auténtico que no va a llevar alianzas, porque además no va a poder, es Morena. No lo permite todavía la ley. Morena se va a ir solo, y los demás va a ver usted al PRI con el PAN o al PAN con el PRD, según convenga, según se logren armonizar los intereses. Así es, pues vamos a una pausa, Andrés, y regresamos con más información y más análisis. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Gracias a la gestión oportuna y eficaz, en este primer año, en Ayala se logró una inversión de 167 millones de pesos para mejorar la infraestructura urbana y con ello los servicios públicos. Una cifra histórica para nuestro municipio. Vamos por más, porque Ayala es trabajo de todos. Primer informe de gobierno. José Manuel Tablas Pimentel, presidente del histórico municipio de Ayala. ¿Conoces el teléfono 01800-422-9000? Es tu línea ciudadana de atención inmediata. Si sufriste un delito, te orientamos y vinculamos con autoridades indicadas oportunamente. Recuerda, 01800-422-9000. Una llamada, una solución. Consejo Ciudadano de Seguridad, Morelos. Con el pago de tu predial, mejoramos nuestra comunidad. Aprovecha los descuentos que la Ciudad con Sentido Social de Jutepec tiene para ti. Recibe en enero el 10% y en febrero el 8% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad. Jutepec, Ciudad con Sentido Social. El gobierno municipal de Cuautla realiza obras de pavimentación en la calle Antiguo Camino a Santa Inés, obra que beneficia la vialidad entre Avenida Insurgentes y el Boulevard Poniente, y beneficiando a cientos de familias cuautlenses que transitan a diario por esta zona. En obra pública, el gobierno municipal de Cuautla toma decisiones que transforman. La Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado, la Sociedad de Autores y Compositores de México y Álvaro Carrillo Inchaustegui invitan a todos los grupos musicales de jóvenes de entre 18 y 30 años de edad a participar en el primer concurso Talento Musical 2013 como parte del programa Con Cultura No Hay Violencia. Consulta las bases en la página congresomorelos.gov.mx. Inscripciones abiertas hasta el 28 de febrero del 2014. Participa. Trabajo y acuerdos, 52ª legislatura. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Me da mucho gusto saludar a don Raúl Iragorri Montoya, director general de Grupo Automotriz Iragorri, aquí en el estado de Morelos. Don Raúl. Javier, mucho gusto. Gusto en saludarlo, mucho tiempo de no verlo. Sí. Qué bueno que empieza el año. Empezamos el año en el programa Punto por Punto teniéndolo aquí con nosotros. No, pues yo encantado de estar con ustedes. El año pasado fue un año bastante difícil para mí, desde muchos puntos de vista. Sí. Pero este año estamos renovando y renovados para hacerle frente a todas las contingencias y a todas las necesidades, tanto de los negocios, claro, como probablemente del aspecto político. Pues de esos dos temas vamos a platicar con don Raúl, precisamente de la empresa, del negocio que maneja,
de la industria automotriz en general y de la política, además un año electoral, preelectoral, interesante, se atraviesa pues la elección de intermedia a nivel federal y a nivel estatal que tendrá buenos puntos que comentar. Don Raúl, ¿cómo ve usted el panorama económico, para empezar la plática de esta charla, cómo ve usted el panorama económico para México y para Morelos este 2014, sobre todo después de que fue aprobada en los últimos días del año pasado una reforma fiscal? ¿Cómo le pinta el año 2014? Bueno, en primer lugar, Javier, nosotros no podemos desconocer que en mucho dependemos del desarrollo económico de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el país que más nos consume a nosotros y nosotros somos socios prácticamente consumidores de ellos. El consumo que este año que acaba de terminar, 2013, hizo México hacia los Estados Unidos fue de más de 500 mil millones de pesos. Y el consumo de Estados Unidos hacia nosotros está por el estilo. Gracias. De manera que nuestra economía va tomada de la mano de una manera muy sólida, dependiendo del desarrollo económico de los propios Estados Unidos. Claro. Ahora, ¿cómo lo veo yo? No se necesita ser un gran experto en economía para darse cuenta que la economía de Estados Unidos ya empezó a repuntar. Ya comenzó a adquirir niveles muy bajos que tenía hasta el año pasado y que ya empezaron a haber mayores consumos, ya empezó a dinamizarse, en una palabra, la economía de Estados Unidos, y eso va a repercutir necesariamente en el desarrollo económico de este país. El gobierno de la República está estimando el crecimiento para México este año de 4.2%, luego de que el año pasado fue pésimo, crecimiento de 1%. 1 punto y pico. No hubo generación de empleos, no hubo inversiones. Así es. Incluso yo creo que muchas tuvieron que emigrar, además por el tema de la seguridad. Un año que será importante para la industria automotriz. El año pasado hubo una gran exportación de autos nuevos hacia el exterior, pero desafortunadamente creo que el mercado interno, por esta contracción económica, no fue tan bueno. No, tuvimos un declive muy importante en la cuestión del consumo interno del país, que realmente repercutió mucho en el desarrollo económico de cada una de las distribuidoras de automóviles Nissan en el país, pero ya empezamos a notar, a partir de este mes de enero, ya empezamos a notar que hay un repunte. Qué bueno. Y yo considero que vamos a tener un bastante mejor año. Claro, a mí me parece, en lo personal, no soy un experto en economía, pero me parece que llegar a un 4 y pico %, como lo están estimando los señores que manejan las finanzas del país, se me hace un poco exagerado. Sí. Yo estaría conforme con que tuviéramos un desarrollo de un 3% por lo menos. Y bueno, le decía yo al principio, don Raúl, el próximo año se tendrán que renovar presidencias municipales, diputaciones locales, el Congreso local, el Congreso federal. ¿Cómo ve usted el ambiente político por una parte y por la otra, pues ya el surgimiento como partido de Morena que está encabezando Andrés Manuel López Obrador, a quien usted siempre le ha brindado su respaldo? Bueno, yo creo que primero se tiene que pensar, Javier, en que efectivamente se constituye en un partido político oficializado Morena. Ahorita ya tenemos, gracias a Andrés Manuel, que antes de que le diera el infarto aquel que nos puso a temblar a todos los que somos López Obradoristas, quedó muy bien, por cierto, que se sepa, quedó bastante bien de salud. Ya está otra vez activo en el país, ya está recorriendo otra vez al país, sí. Pero para ese momento de las 20 asambleas que exige el Instituto Federal Electoral, ya llevaba él hechas 25. Ya se sobrepasaron. Sí, con 5 más, sí. Él quiere llegar a las 32, Andrés Manuel. Para cumplir con el requisito que marca la ley para poder crear oficialmente un partido político, Morena, exactamente. Morena. Y ya teníamos para ese momento más de 475,000 afiliados reconocidos por el IFE. De manera que ya se agotó totalmente el requisito oficial. Sin embargo, Andrés Manuel quiere cumplir
su expectativa personal de llevar a cabo las 32 asambleas de todos los estados de la República y tener por lo menos un par de millones de... Claro, y obtener su registro ya como partido. Ya como partido político. ¿Qué papel ve usted desempeñando a Morena en el Estado? Muy importante. Sobre todo el Estado que ha tenido representación política de las tres principales fuerzas, el PRI, el PAN, el PRD. Muy importante, Javier, por un motivo. El Estado de Morelos no es priista, el Estado de Morelos no es panista, el Estado de Morelos tampoco es perredista, el Estado de Morelos es López Obradorista. Y todo eso lo sabe la gran masa popular. Yo no estoy hablando de las cúpulas. Las cúpulas creo que han dejado mucho que desear, tanto del PRI como del PAN y el PRD. Y no se diga de los otros partidos pequeños, ¿no? Pero siendo el Estado de Morelos un Estado eminentemente López Obradorista, creo que mucha más gente de la que suponen muchos, va a estar del lado de Morena. Y puede constituirse, aunque pudiera parecer lo que voy a decir una utopía, puede producirse un fenómeno de que la contienda electoral para estas posiciones que usted acaba de nombrar, Javier, diputados locales, regidores, síndicos, diputados federales, se concentre entre el PRI, que está muy fortalecido, activo, podríamos decir, por la presencia nacional del presidente Peña. De Peña Nieto, y Morena. Porque el PRI estamos viendo que está prácticamente desbaratándose ellos solos, no logran ponerse de acuerdo. El PAN tienen una lucha intestina muy fuerte, va adentro fuerte. Y el PAN pues decayó muchísimo en estas elecciones pasadas. Sí, va a representar una fuerza política importante que le va a restar desde luego votos a las otras tres fuerzas. Así es. ¿Y usted lo ve convertido a Morena en 6 años o en 3 años en una fuerza importante o la más importante del Estado? Bueno, sí, pero también va a depender de los candidatos que escoja Morena para las próximas elecciones. Si volvemos a caer en los vicios de escoger a los candidatos por amiguismo, o por compromisos de carácter económico o de otra naturaleza, volvemos a caer en los mismos vicios. Y también se puede desprestigiar este partido político. Pero si se escogen adecuadamente a los candidatos, si los candidatos ya una vez que logren, lo logren, una posición electoral ya firme y se desarrollen adecuadamente, yo creo que Morena se puede convertir en el primer partido político del Estado de Morelos. ¿Y a dónde veremos a don Raúl Iragorri en el 2015, en el plano de la política de don Raúl? ¿A dónde se ve usted? ¿Cómo se ve? Pues a donde quieran mis amigos, a donde quieran las gentes que puedan pensar que yo pueda hacer un papel decoroso dentro del mundo electoral, ya ejerciendo un cargo de elección popular. Lo que la gente pueda creer que yo sirva, para ahí estaré. Es decir, yo no dejaré de tener participación, yo nunca lo he negado, como se acostumbra, no, porque yo creo que a lo mejor sí, no, quizá no, o a lo mejor sí, no. A mí siempre me ha gustado participar. Tan es así que he sido diputado 3 veces. Y bueno, y a lo mejor pudiera yo establecer un récord en el Estado. Y a lo mejor lo podríamos ver nuevamente en el Congreso local, ¿no? Si ustedes quieren, sí. Si la gente de Morelos y la gente de los distritos están de acuerdo en que este servidor pudiera ocupar un cargo de esta naturaleza, yo encantado. Pues muy bien, don Raúl, pues vamos a ir viendo cómo se da la evolución del surgimiento ya como partido de Morena, y estaremos muy atentos porque es un año sumamente interesante, que lo que hagan los partidos políticos en sus estructuras, en sus liderazgos, repercutirá sin duda alguna en cómo vendrá la contienda del 5 de julio del año 2015. Exactamente. ¿Verdad? Que será además una prueba de fuego para los gobernantes de todos los niveles, federal, estatal y municipales, para ver si están haciendo bien las cosas o no. Y yo quiero ver a Andrés Manuel el 18 siendo el candidato de Morena a la presidencia de la República. Seguramente que así será. Yo lo quiero que así, yo quisiera que así fuera. Para mi gusto, Andrés Manuel representa un líder de grandes niveles, si no el mejor
de este país. Pues veremos si se logra para el 2018 tener esa alianza PRD-Morena, partidos de izquierda, y si no, seguramente será el candidato de Morena, lo veremos contender seguramente. Yo creo que la alianza sería con la base popular. Yo veo muy complicado que esa alianza se pudiera dar con los que están en las cúpulas de los partidos. Pero con la base popular seguramente tendrán abiertas las puertas priistas, panistas, incluso perredistas, ¿por qué no? Pero de la base popular, no de las cúpulas. Muy bien, don Raúl, pues un gusto platicar con usted. Gracias, como siempre. Javier, muy amable. Muchas gracias. Vamos a unos mensajes, regresamos. Gracias. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. En el nuevo balneario Agüedionda estamos jugando bingo. Sí, el tradicional juego de los números. ¿Y sabes qué? Nos estamos divirtiendo de lo lindo todos los sábados y domingos a las 2:30 de la tarde, después de las carcajadas que nos arranca en las clases de aquaerobics la maestra Clorita. Continúa la diversión con muchos premios y regalos para toda la familia. Ven a disfrutar el nuevo balneario Agüedionda, manantial de diversión y salud. ¿Conoces el teléfono 01800 422 9000? Es tu línea ciudadana de atención inmediata. Si sufriste un delito, te orientamos y vinculamos con autoridades indicadas oportunamente. Recuerda, 01800 422 9000. Una llamada, una solución. Consejo Ciudadano de Seguridad, Morelos. Gracias a la gestión oportuna y eficaz, en este primer año, en Ayala se logró una inversión de 167 millones de pesos para mejorar la infraestructura urbana y con ello los servicios públicos. Una cifra histórica para nuestro municipio. Vamos por más, porque Ayala es trabajo de todos. Primer informe de gobierno. José Manuel Tablas Pimentel, presidente del histórico municipio de Ayala. Ciudad con sentido social. El gobierno municipal de Cuautla inaugura 2 obras de pavimentación en las calles Camino Real a Casasano y la calle Río Frío del poblado de Tetelcingo, con una inversión superior a 1 millón de pesos, obra que beneficia a cientos de familias cuautlenses. El gobierno municipal de Cuautla, en obra pública, toma decisiones que transforman. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Un evento muy relevante fue el que se llevó a cabo el martes en Palacio de Gobierno, Andrés, encabezado por el gobernador, en el que estuvo el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el ingeniero Lucio Ramírez Brugada, y que tiene que ver con una tabla, con un tabulador de referencia de los precios unitarios de la obra pública. Es decir, ¿qué se pretende con esto? Terminar con la famosa mochada en la obra pública. Sabemos que funcionarios muchas veces piden la mochada al constructor para que se le asigne la obra, se le sube el costo, va en detrimento de los ciudadanos que somos quienes aportamos los impuestos, y de ahí se hacen las obras, y bueno, se hace menos obras porque el dinero se tiene que repartir entre muchas manos. Pues qué bueno que hubo este tabulador que se está fijando, que está participando la Cámara de la Construcción, Andrés, porque pues ya no era posible, ya no alcanzaba el dinero de estarlo repartiendo entre tantas manos, como se ha venido hablando hoy a nivel nacional, que muchos diputados federales del PAN pedían su mochada para que a la hora de asignar el presupuesto a los municipios, pues se le tuviera que dar una parte de ese recurso, de ese presupuesto. Pues vamos a ver qué dijo Graco Ramírez de este tabulador de referencia de precios de la obra pública. Punto por Punto. En los compromisos que hicimos en el gobierno de la Nueva Visión fue transparentar los recursos, el uso de recursos públicos, crear mecanismos que den certeza del buen uso de los dineros públicos y hacernos cargo del papel asesor que por ley les otorga a los colegios de profesionistas la ley. Lo hemos venido haciendo incluso en algunas obras y lo hemos venido haciendo
ahora con este catálogo que es un precedente. Punto por punto. En este evento, como decíamos, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Lucio Ramírez Brugada, pues dijo que este es un paso importante en la transparencia de los recursos que se utilizan en el presupuesto. Punto por punto. Una de las virtudes que debe tener un gobierno democrático es la credibilidad, cubriendo algunos requisitos que marquen su actuación. Con el propósito de contribuir a un proceso de cambio en la nueva visión que vivimos y demandamos actualmente los morelenses, es de vigilar el uso eficiente de los recursos públicos, el cumplimiento oportuno, transparente y veraz del rendimiento de cuentas a los ciudadanos. En este contexto, la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción, Delegación Morelos, participa activamente en el tabulador de precios unitarios, con la finalidad de incrementar la calidad y costos acordes a las obras públicas que se ejecuten a partir de su publicación. Punto por punto. Pues hasta aquí este tema, vamos a una pausa pequeña, unos breves instantes y regresamos con una interesantísima entrevista de Andrés Lagunas con Jesús Mesa Tello, el presidente consejero del Instituto Estatal Electoral. Esto es Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. ¿Conoces el teléfono 01800-422-9000? Es tu línea ciudadana de atención inmediata. Si sufriste un delito, te orientamos y vinculamos con autoridades indicadas oportunamente. Recuerda, 01800-422-9000. Una llamada, una solución. Consejo Ciudadano de Seguridad, Morelos. Ciudad con sentido social. Yo soy sofista y tú también puedes serlo. Yo soy sofista y tú también puedes serlo. Yo soy sofista y tú también puedes serlo. ¡Te esperamos! Gracias a la gestión oportuna y eficaz, en este primer año, en Ayala se logró una inversión de 167 millones de pesos para mejorar la infraestructura urbana y con ello los servicios públicos. Una cifra histórica para nuestro municipio. Vamos por más, porque Ayala es trabajo de todos. Primer informe de gobierno. José Manuel Tablas Pimentel, presidente del histórico municipio de Ayala. El gobierno municipal de Cuautla realiza obras de pavimentación en la calle Antiguo Camino a Santa Inés, obra que beneficia la vialidad entre Avenida Insurgentes y el Boulevard Poniente, y beneficiando a cientos de familias cuautlenses que transitan a diario por esta zona. En obra pública, el gobierno municipal de Cuautla toma decisiones que transforman. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Me da mucho gusto recibir al consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Jesús Mesa Tello, a quien saludo con mucho gusto, consejero. ¿Cómo estás, Andrés? Un saludo al auditorio. Hay mucho trabajo en el instituto de fiscalización, de proyección, de organización electoral rumbo al 2015. También están influyendo mucho en lo que es el análisis para que Morelos adapte su legislación local a la reforma política nacional. En fin, el instituto está trabajando. Sí, claro, desde luego nosotros estamos ya por emitir una licitación pública para contratar un despacho contable que lleve a cabo la fiscalización de las prerrogativas del recurso público que los partidos políticos ejercen cada año. Este año resulta importante señalar que será la primera vez que se fiscalice el destino del 2% que deben de destinar los organismos políticos al fortalecimiento y empoderamiento de las mujeres. Déjame precisar aquí en este tema, históricamente los partidos han recibido este recurso y se les ha pedido que destinen un porcentaje para la capacitación política de las mujeres, pero lo estaban destinando a cafetería, a otro tipo de cosas incluso más insulsas, y no se estaba cumpliendo. Y si este año los partidos no acreditan ante el órgano de fiscalización del instituto que gastaron ese 2% de sus prerrogativas
en la capacitación política, ¿qué sanciones se le van a poner? Bueno, las sanciones van desde amonestación pública hasta sanciones de índole económica. Aquí lo importante que me gustaría resaltar es que el Consejo Estatal Electoral el año pasado hizo una modificación al reglamento sobre fiscalización, en donde se acota el catálogo de cuentas, por así decirlo, en el que pueden gastar este recurso. Es decir, ya no lo pueden gastar en sueldos, ya no lo pueden gastar en rentas, tiene que ser destinado efectivamente al empoderamiento de la mujer. Solo un pequeño porcentaje de ese 2% puede ser destinado a la adquisición de bienes muebles. Bueno, pues ese es un dato importante. Está trabajando el instituto en la fiscalización de este año. Ya se autorizaron, ya se están liberando los recursos que reciben los partidos. Este año 2014 asciende a unos 90 millones de pesos. Estamos hablando, traigo el dato aquí muy preciso, 79.424.192 pesos. Es lo que está recibiendo todos los partidos de financiamiento público este 2014. Así es, más 3.524.000 para actividades específicas, igual divididos entre los 8 partidos políticos con registro ante el Instituto Estatal Electoral. Son recursos públicos que tienen como objetivo ir fortaleciendo el sistema democrático del Estado. En años anteriores, pues los partidos estábamos en un sistema de fiscalización muy incipiente. Había algunos partidos que acreditaban su gasto pues con tickets de compra de botellas de whisky, con algunas compras de otro tipo, pero la fiscalización cada vez es más estricta. Sí, desde luego, nosotros hemos como instituto se ha ido fortaleciendo cada vez más. Yo te podría decir que el actual Consejo Estatal Electoral, que la integración es a partir de diciembre del año 2012, en la fiscalización que realizamos en el año pasado, 2013, de los recursos ejercidos de manera ordinaria del año 2012, se impusieron las sanciones más altas en la historia del Instituto Estatal Electoral. Estas sanciones rondan los 2,5 millones de pesos. ¿Por partido político o en total? En total. En total fueron sanciones por alrededor de 2,5 millones de pesos. Y particularmente estamos hablando de que se fiscalizó el 2012, ¿verdad? Gasto ordinario de 2012. Porque el 2013 está en proceso. 2013 es el que fiscalizaremos a partir del mes de febrero. A ver, entonces, yo tengo entendido que son varios partidos que sufrieron sanciones. Se queja mucho el PRI, por ejemplo, Jorge Schafino se queja mucho de que tienen sanciones fuertes como partido, el propio Partido del Trabajo, pero oficialmente ningún partido impugnó el resolutivo del instituto. Así es, ningún partido fue el que interpuso algún recurso. Efectivamente hemos multado al Partido Revolucionario Institucional, al Partido de la Revolución Democrática, al Partido del Trabajo y al Partido Socialdemócrata, partido político estatal. ¿Cuáles son principalmente los elementos pues que incumplieron en la correcta fiscalización? Bueno, te podría yo hacer referencia a que muchas veces la comprobación del gasto no está justificada, es decir, presentan alguna factura, pero no justifican que ese gasto tenga que ver con sus actividades ordinarias. Por ponerte un ejemplo, sus actividades deben ser tendientes a la formación ideológica de sus militantes, a acciones políticas conforme a sus estatutos, a sueldos, por ejemplo, del personal que labora con ellos, rentas de inmuebles, combustible. Muchas veces no se justifica ese gasto, es decir, la justificación que ellos dan para haber ejercido un gasto no es a satisfacción total del despacho contable que está fiscalizando. Y en ese sentido se emitió una observación. Rubros no aceptados, por decirlo así. Rubros no aceptados, es decir. Bueno, pues viene ese trabajo de fiscalización, este año viene más interesante, más profesionalizado. Ya escuchamos de voz del presidente la contratación de un despacho especializado, pero le quiero preguntar al consejero cómo están enfrentando este reto como Instituto Estatal Electoral de armonizar, de colaborar. Esta semana tuvieron una reunión con el Tribunal Estatal Electoral, tengo entendido que han tenido algunas comunicaciones con los diputados para ver cómo Morelos se va a ir adaptando a la reforma electoral nacional a nivel estatal. Sí, claro, desde luego, hemos tenido la reunión con los magistrados del Tribunal Estatal Electoral con el propósito de analizar el impacto que tendrá esta reforma político-electoral constitucional a nivel estatal. Nosotros estamos en espera de que sea publicada ya en el Diario Oficial de la Federación, creemos que podría ser entre hoy y el día lunes o martes. Una vez de eso correrán plazos que son de vital importancia, designarán a consejeros del INE, cuando sean designados tendrán en el Congreso de la Unión, específicamente la Cámara de Diputados, 120 días para designarlos. Cuando sean designados,
Ellos a su vez designarán a consejeros locales en todas las entidades del país. Los magistrados electorales también serán designados de alguna otra forma con la intervención de los congresos locales que mandarán ternas al Senado, y finalmente el Senado será quien designe a los magistrados electorales. A ver, en el caso de los consejeros de Morelos, que apenas tienen, ¿qué? ¿Un año de funciones? En diciembre del 2012, un año y 2 meses. Un año y fracción. Ustedes, por ejemplo, pues han hecho un trabajo, desde mi punto de vista, adecuado. Iban a su primera elección. No sé si el IBAN está bien aplicado o no, porque no sé si se contemple la posibilidad de que el INE, el Instituto Nacional de Elecciones, pues tomara la decisión de ratificarlos en el cargo. Bueno, no hay alguna limitación establecida como tal en la reforma política, no dice si se puede o no se puede ratificar, únicamente dice que los consejeros del INE designarán en los estados. Nosotros esperamos que en las leyes secundarias que la propia reforma establece tendrán que ser emitidas a más tardar el 30 de abril, esperemos que ahí se establezca claramente cuáles son los procedimientos o posibilidades en las que se puede designar a los consejeros locales. Finalmente, consejero, respecto a cómo va a influir el Congreso, cómo ustedes, sabemos que ustedes no son legisladores, pero sí, pues al conocer la materia, pueden proponer. Vemos una visión totalmente crítica, sería, bueno, pues ya el Instituto Nacional Electoral tiene muchas facultades para hacer y deshacer, entonces los estados no tendrían mucho margen de maniobra, pero de acuerdo con tu criterio personal, con el conocimiento del marco electoral, Morelos, ¿cómo puede avanzar dentro de la reforma política nacional para que aquí este estado siga siendo un referente democrático? Bueno, desde luego, yo considero que el Congreso también tendrá que esperar esas leyes secundarias y una vez que sean emitidas, adecuar el marco legal estatal. Es decir, de entrada yo te podría hacer referencia, por ejemplo, la Constitución, la reforma constitucional establece que ahora son organismos públicos locales, ya no organismos públicos autónomos. Eso esperemos que en las leyes secundarias quede perfectamente especificado. Si implica retirar la autonomía al órgano estatal electoral, pues bueno, tendrá entonces que haber una modificación constitucional a la Constitución de Morelos, al artículo 23, y en consecuencia todo lo que derive de la autonomía, es decir, analizar a profundidad el Código Electoral en caso de que vaya a quedar vigente, porque también se habla de que se generará una ley de procedimientos electorales nacional. En su caso entonces tendrán que derogar el Código Electoral estatal y yo creo que muchas de las dudas que se pudieran tener en la actualidad serán disipadas conforme se vaya acercando este 30 de abril sobre las leyes que emitan la Cámara de Diputados, y en base a eso se tendrá que adecuar el marco jurídico. En el Estado se tendrá que hacer la adecuación, se tendrá que trabajar para hacer realidad las candidaturas ciudadanas. ¿Qué otro tipo de figuras están contemplando? Una nueva figura son las coaliciones, la denominan como total, parcial y flexible. La coalición total será la totalidad de las candidaturas, la coalición parcial será hasta el 50% y la flexible hasta el 25% de las candidaturas que esa coalición proponga o postule. Es una figura que existían las coaliciones, pero no estaban definidas en esos porcentajes ni en esos nombres tal cuales. La reelección, por ejemplo, también es otro tema, hasta por 12 años, ya a nivel constitucional. De presidentes municipales y diputados, ¿verdad? Regidores, presidentes municipales, diputados. Es la reelección que ya entrará en vigor en el 15 aquí en Morelos. Será a los ciudadanos que resulten electos en 2015, podrán aplicarla para 2018. Los que están en funciones no. Pues es muy amplio el tema, vamos a esperar a la reforma de las leyes secundarias que se concreten en la Cámara de Diputados. Te vamos a pedir que posteriormente estemos en comunicación platicando de cómo va avanzando el Instituto Estatal Electoral pues ante estos nuevos escenarios, y para finalizar yo te pediría, consejero presidente, algún mensaje pues tanto a los consejeros como a la sociedad en general de parte del instituto, de cómo se está adaptando y cómo está influyendo para que esta reforma política pues sea lo mejor posible, benéfica para los ciudadanos. Claro que sí, yo te puedo comentar que el compromiso tanto de los consejeros electorales como de tu servidor es trabajar con responsabilidad, profesionalismo e imparcialidad hasta el último día de gestión. Independientemente del destino personal que tengamos, nuestra intención es que el Instituto Estatal Electoral esté preparado, esté con la gente capacitada como debe ser, como está, para el proceso electoral 2015. La única intención que tenemos es que el Estado viva en paz, que tenga gobernabilidad, evitar que el proceso electoral represente un conflicto estatal. Pues muchas gracias, consejero Jesús. A tus órdenes, gracias. Vamos a mensajes y regresamos. Esto es Punto por Punto.
Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Ciudad con sentido social. Gracias a la gestión oportuna y eficaz, en este primer año, en Ayala se logró una inversión de 167 millones de pesos para mejorar la infraestructura urbana y con ello los servicios públicos. Una cifra histórica para nuestro municipio. Vamos por más, porque Ayala es trabajo de todos. Primer informe de gobierno. José Manuel Tablas Pimentel, presidente del histórico municipio de Ayala. ¿Conoces el teléfono 01800 422 9000? Es tu línea ciudadana de atención inmediata. Si sufriste un delito, te orientamos y vinculamos con autoridades indicadas oportunamente. Recuerda, 01800 422 9000. Una llamada, una solución. Consejo Ciudadano de Seguridad, Morelos. Sal de la rutina del fin de semana y disfruta de nuestro tradicional brunch dominical en el restaurante Verde Fino de Hostería Las Quintas. Deleítate con la enorme variedad de platillos típicos mexicanos e internacionales. Inicia tus mejores días en Hostería Las Quintas. Un lugar con magia. La Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado, la Sociedad de Autores y Compositores de México y Álvaro Carrillo Inchaustegui invitan a todos los grupos musicales de jóvenes de entre 18 y 30 años de edad a participar en el primer concurso Talento Musical 2013 como parte del programa Con Cultura No Hay Violencia. Consulta las bases en la página congresomorelos.gov.mx. Inscripciones abiertas hasta el 28 de febrero del 2014. Participa. Trabajo y Acuerdos, 52ª legislatura. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Vamos a hacer un recorrido por las regiones sur y oriente del estado. Iniciamos con Dulce Valdepeña. Gracias, buenas noches a todos. Les comento desde la zona oriente que a través de las redes sociales el hartazgo de la ciudadanía de Yautepec se refleja cada vez con mayor intensidad ante el alarmante incremento de la inseguridad en este municipio y la innegable apatía de las autoridades municipales a establecer seguridad. Son diversas y a través de diferentes cuentas las muestras de temor e incertidumbre que se vive en la zona, donde aseguran un registro de casi 20 secuestros de diciembre del 2013 a la fecha. Algunas personas que en su momento apoyaron la campaña del alcalde Agustín Alonso Mendoza exteriorizan su arrepentimiento de participar en el proselitismo de Alonso Mendoza, que aseguran ha sido omiso en la realidad del municipio. La población ha decidido usar las redes sociales como herramienta de auxilio y romper el silencio y aún también para establecer toque de queda, según comentarios de algunos comerciantes. Ante esta situación, fuentes allegadas al ayuntamiento desmienten esta versión, señalando que es ilegal que ciudadanos generen toque de queda en alguna ciudad, siendo facultades solo del gobierno federal. Mientras tanto, la incertidumbre prevalece en el municipio y lo único cierto al momento es que las autoridades locales no emiten información al respecto. Por otra parte, en el municipio de Cuautla, la comunidad lésbico-gay condenó la muerte de uno de los integrantes de la organización de nombre Francisco Aragón, quien fue empresario de bares y un equipo de luz y sonido. La noche de este jueves fue encontrado en su domicilio en la colonia Morelos el cuerpo sin vida de esta persona reconocida en la ciudad. La comunidad hace un llamado a las autoridades para esclarecer los hechos y se espera que en el transcurso de la semana ofrezcan una conferencia de prensa para plantear su postura al respecto. En otro tema, el Ayuntamiento de Cuautla, a través del director del predial, Armando Pastrana Delgado, consideró que la campaña de descuentos que el municipio brindó a la ciudadanía ha tenido buenos resultados. Comentó que en lo que va del año aproximadamente 12,500 personas ya han ejercido el pago predial correspondiente a este año, aprovechando los descuentos que desde el mes de noviembre iniciaron y que para enero ofrece el 12% de descuento. Asimismo, pensionados, discapacitados, jubilados, viudos y mayores de 60 años que comprueben propiedad tienen derecho al 50% y adicionalmente un estímulo sobre descuento en recargos. Señaló que en el año 2013 un 70% del padrón quedó cubierto con el pago. En el municipio el padrón cuenta con más de 35,000 predios. Ese reporte desde la zona oriente. Vamos a zona sur con mi compañera Perla Aguilar, que tiene información también importante que compartir con nosotros. Adelante, por favor, Perla.
Hola, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un saludo para ustedes y por supuesto para el auditorio de Punto por Punto. Este es el resumen de la zona sur del estado de Morelos. La sentencia de muerte para Edgar Tamayo hizo que el pueblo de Miacatlán, su lugar de origen, se levantaran una voz para rogar por un perdón y la esperanza de un milagro de vida, logrando prolongarla solo por 3 horas. Como estaba planeado, el miércoles 22 a las 9:22 horas fue ejecutado con la inyección letal por el gobierno de Texas en Estados Unidos. El 16 de enero, un grupo de activistas quemaron una bandera de Estados Unidos en protesta por la inminente ejecución. El domingo 19, en su pueblo natal, se realizó una marcha en la que recalcaban que solo Dios puede quitar la vida. El martes 21, un día antes de la fecha fatal, sus vecinos, familiares y amigos marcharon de El Calvario al Zócalo de Cuernavaca, bloqueando por varias horas el primer cuadro de la ciudad. El miércoles 22, en la casa de los papás de Edgar Tamayo en Miacatlán, se hizo una cadena de oración. En 2 teléfonos esperaban la noticia del perdón o de la ejecución. Las horas pasaron y a las 9 de la noche les avisaron que la corte había negado el recurso de apelación, por lo que finalmente 22 minutos después fue ejecutado. El pueblo de Miacatlán espera la llegada de Edgar Tamayo para darle sepultura. Por otro lado, informarles que la presidenta municipal de Jojutla, Hortensia Figueroa Peralta, firmó un convenio de colaboración con Juan Carlos Valencia Vargas, titular de la Comisión Estatal del Agua, en beneficio de los usuarios de Tequesquitengo, en donde dará inicio un proyecto de manejo operador del agua potable de manera regional. En este caso, incluirá a los municipios de Jojutla y Puente de Ixtla. Juan Carlos Valencia resaltó la iniciativa de la alcaldesa de Jojutla de ser pionera en la firma del Convenio de Coordinación Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable. Por su parte, la presidenta municipal, Hortensia Figueroa Peralta, dijo que su gobierno se ha mantenido vigilante de las inversiones realizadas en pozos y tendidos hidráulicos, agradeciendo también por las obras realizadas por la CEA en Jojutla. Gracias, Perla. Seguimos la información en puntoporpunto.tv.com.mx todos los días, Javier, y aquí en Jiutepec también hubo actividad. Ya para despedirnos los dejamos con este brinco El Chinelo, que se aperturó este jueves por la noche con la quema del mal humor con las viudas, y este viernes ya arrancó formalmente el Carnaval Jiutepec 2014. Ojalá que tenga usted mañana oportunidad de darse una vuelta, mañana domingo. El lunes termina con el tradicional Carnaval de los Niños. Así es, bueno, pues es el primer carnaval del año. Jiutepec está trabajando fuerte para que sea un carnaval con seguridad, es decir, se desplegó toda la fuerza policíaca, se contrataron videocámaras de vigilancia para todo el centro de Jiutepec, un esfuerzo importante, y usted como participante, como ciudadano puede colaborar. ¿Cómo, Javier? Pues tratando de que sea un ambiente familiar, respetándonos unos a otros y no protagonizando pues actos que luego provocan delitos mayores, como es la confrontación a veces ahí en el carnaval. Así es, pues están invitados ustedes al carnaval mañana en Jiutepec. Déjese ir un rato ahí con la familia. Gracias, amigo, que descanses. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos mañana. Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto.